Seguridad en cada paso al andar. La tierra responde a nuestro plan. Somos ingenieros, somos más. Filtro, ¿sí ves que tengo un filtro? 4. ¿Qué filtro tienes? El filtro del café. Tengo que Ok. filtrarlo. Ok. Ok. Yo no tengo instantáneo. Bueno, por lo es que no falta el cafecito. Filtros. Entonces, bueno, muchachos, hablemos un poco de, bueno, teniendo en cuenta que hace poco fue el Día de la Madre y próximamente tendremos como alguna celebración como el Día del Padre, hablemos un poco de nuestros padres, de esas historias que nos recuerdan nuestra infancia, crianza, frases legendarias, estrategias que tenían, métodos de crianza, castigos, eh, digo, cosas que nos caracterizaron. Por ejemplo, algo que yo recuerdo mucho de mi infancia con mi mamá era que yo tenía el cabello muy largo, era negro, era largo, era muy liso y delgadito, entonces se solía enredarse muy fácil. Y era un dolor de cabeza y lágrima cada día antes de salir al colegio, porque era el proceso de desenredar el cabello y después la peinada. Y cuando mi mamá se la daba por peinarme con cabellito recogido aquí con colita alta, no sé si a muchos yo creo que les pasó, y es que te cogen y te jalan tan fuerte para que te quede tan liso que quedabas así como japonesa, así como y te dolía la cabeza. Entonces era muy, muy incómodo, pero uno le tocaba dejarse peinar sí o sí. Y si no, pues mira a ver qué hace porque no puede salir de la casa sin peinar. Y era como el más característico y el más doloroso, aunque se veía el más simple. Y era muy, muy chistoso realmente. O sea que ibas todo el tiempo por la calle así. Sí. Literal, sí, era como que el cabello. Y pues no era más como para el colegio, pero ir incluso a veces te dejaba como los ojitos más chinitos y dolor de cabeza. Eso sí no podía faltar porque era mucha la atención que se ponía para que el cabello quedara así como bien pulidito. Y tu A mí me mamá, uy, Decía gusta qué mi mami que linda me quedó la niña. le colocaban a uno como el pie en la cabeza así para hacerle la trenza. parecer, sí, para ser más parecido. Le di a mi mami, culpa suya es que tengo esta entrada, ni la hijo de madre, porque me hacía así. Y vaya uno dijera algo, y la regañaba y regañaba. No se podía quejar. Ay, no. A mi Bueno, mamá me chicos, ¿ustedes regañó qué cuando tenía recuerdos el tienen? pelo, a mí mi mamá me regañó cuando también tenía por el pelo, pero cuando lo tenía largo. Y eso ya Ujú. estamos hablando a los 20, 22 años. Eso era de que cortes ese pelo, cortes ese pelo. Necesitamos una foto tuya para ponerla acá para que todos te conozcan en tu época de metalero. El problema es que de esa época solé como 4 fotos. Imagínate, cuando yo tenía el pelo largo, solé como 4 fotos. En esa época, pues no era tan fácil tomar fotografías. Y las pocas que salieron, pues no están con buena resolución. Pero sí hay una que otra foto, una foto en Villa de Leyva. Hay una foto con el cabello largo y esto. Y además de todo, era extremadamente flaco, entonces me veía muy chistoso. No, en mi caso, claro, como mi mami siempre ha tenido el cabello largo, cuando pequeña, pues siempre ilusionada de tener el cabello como el de mi mami. Pero mi problema es que mi cabello era muy poquito, eran 3 pelitos ahí, ¿no? Entonces una señora le dijo, no, mándele cortar un poquito el cabello, y era que esa niña se le compone el cabello. Ay, cuando me llevan y me lo mochan como por acá, eso parecía, no sé, horrible. Y ay, mami, ay, no, mami, desde que uno era flaco, chiquito y feo, y antes con ese peluqueado tan horrible. Peinada tu toma, casi te ponen. Foto en Villa. Me Es que eso es imagino eso, cómo sería. ese proceso debe ser bien, bien loquito. Bueno, cuenten, ¿qué más historias o qué más anécdotas tienen o recuerdos de su infancia con sus mamás? Bueno, con sus mamás. Bueno, en mi caso, pues infancia como tal, pues sí tuve, pero acuerdo tanto que mi ilusión era tener una muñeca. Pero era mujer, pero me gustaba mantener con los niños, o sea, con mis hermanos. Claro, como ellos salían a jugar fútbol, que a jugar bolas, que a jugar trompo, pues me les pegaba, me escapaba de mi mami y de mi papi. ¿A Y jugar mi fútbol papi, con la para qué? adentro, Diana, que usted parece un capamachos. Yo, ay, déjeme jugar. Y mis hermanos, no, llévesela. Y me le pegaba a mi hermano mayor y lo mordía súper duro. Y mi papi le tocaba apretarme así la nariz para que soltara a mi hermano. Chápilos. Entonces, Así ya me pasa con mi Suéltalo, hermana. finalmente, suéltalo, suéltalo, Diana, suéltalo. Ay, Se le esto no agua tiene que ver con caliente. mamás, pero me hace recordar una historia que tengo con mi hermana. Yo tengo una hermana que es especial, ella tiene ahorita va a cumplir 30 años.
Y ella de pequeña, ahora ya controla más sus impulsos, pero ella tiene mucha fuerza y no sabe cómo expresar sus emociones. Entonces, a veces cuando está emocionada o triste o enojada, pues su respuesta era jalar el cabello, morder o algo. Y una vez vino una prima y mi mamá le dijo como, y pues ella solía como o lanzar la patada o morder cuando era más chiquita. Mi mamá le dijo, Catherine, no creo que se llama ella, le dijo, Catherine, si ella te llega a morder, tú le pillas aquí la nariz para que ella abra la boca, tenga que respirar y te suelte. Y pues mi prima inocentemente estaba ahí con mi hermana y mi hermana le jaló el cabello. Entonces ella empezó a oprimirle en la nariz y yo como, Kate, eso no funciona, es para si te muerde. Si te jala el cabello no va a funcionar porque igual no tiene nada que ver. Y fue muy chistoso porque mi mamá le daba la instrucción de qué hacer en caso de que la mordiera, más no de si le jalaba el cabello. Y ella actuó de esa manera y fue muy chistoso porque no tenía nada que ver una cosa con la otra. Entonces nos pudimos morir de la risa, ¿sabes? Porque fue muy chistoso ver a mi prima ya oprimiendo la nariz mientras que la otra le mechonaba. Eso no está haciendo nada. Pero bueno, retomamos. ¿Qué frases como legendarias tenían sus mamás durante la crianza? O que tengan aún. Ay, no sé si a ustedes les decían, tranquila que en la casa arreglamos. No, Sí, uno, típica. No, Dios, yo uno creo, yo sigo empezaba, insistiendo, protégeme, Señor, con tu espíritu. yo sigo insistiendo que este capítulo es más para Diana porque ella es la que más historias tiene así de locuras. No, Sí, pues sí, nosotros sí. éramos muy juiciosos, aunque mi mamá, pues, ¿qué decía mi mamá? Mi mamá decía, no, ella todavía tiene un montón de frases típicas de ella, como, pero no así como así de amenazas de que espere a que llegue a la casa. Ujú. Mi mamá solamente con una mirada le decía a uno, yo, quédese Mi quieto, mamá igual. sí, mi mamá tiene esas más frases más tranquilas, como aligeriale, que se hace tarde, aligeriale, yo siempre que es aligeriale, pues le entendía que era pues que irse rápido, pero aligeriar, a buscar en diccionario, aligeriar, dícese Aligería. Ah, ¿qué significa? otra que siempre ¿Qué cuando otras uno frases? cometía alguna cosa ahí, alguna torpeza, le decía, sí serás, y sí serás. Ah, y mi mamá tiene muchas frases, Como pero son chao. sobre todo del colegio, de cuando ella trabajaba en el colegio, en la escuela. Ella le decía a ¿Ok? los muchachos, aprenda o calabazo. Sí. Mi ¿Y tu mamá era abuela así decía temporada del colegio con sotustón, regla? ¿Cómo, Denis? que mi abuela decía era sotustón. Ok. Es tostón. No sé, o sea, como decirle a uno calabazo o Como sordo. torpe, ¿sí? Este sí es sotustón. ¿Qué fue la pilatuna más chistosa que recuerdes? Digamos, a ver, Diana. No, pues iniciando que mi mamita siempre quiso que fuera como muy niña, como muy afeminadita, ¿sí? Pero resulta, y como muy a ella, mi mami es como muy seria, es muy puesta, ella, digamos que ella fue la consentida de mi abuelo, pero ella era muy seria, ella siempre fue como muy rígida en su educación con nosotros, entonces ella siempre quiso que yo fuera pues como el modelo de ella, ¿no? Y resulta que salí fue como mi papi, sin pechos y Igual. sin cola, no mentiras. No, pero sí salí rebelde. Por Y eso, ¿qué siempre cosas mi mami, hiciste que ay, recuerdes? compórtese, haga, no sé qué. Y yo, pero si me estoy comportando, no señora, eso así no se comporta una niña. Y yo no quiero ser niña. Ay, yo soy igual, yo me siento identificada con Diana porque mi mamá también, además de lo que expresa Diana, mi mamá aparte de eso le gustaba estar siempre muy arreglada, ella también es docente, entonces ella le encantaba estar bien peinada, con su cabello arreglado, su corte, su peinado, su planchado, bueno, cepillado, o lo que fuera en ese tiempo, su cápula en ese tiempo ahí con su cepillo y su maquillaje y súper bien vestida. Yo no, yo era el niño de la casa, entonces siempre andaba como cómoda principalmente, andaba con mi papá para todo lado. Digamos que yo soy más de estar con mi papá ayudando en cosas de niño que estar en la casa aprendiendo cosas de niña. Entonces, mi mamá siempre me decía como, mi amor, por favor, arréglate, maquíllate, peínate. Y yo era como la comodidad ante todo. Y hasta ahorita yo creo que ya he sentido, ya hemos encontrado como cierta afinidad, porque pues ya por lo que hago actualmente, pues ya tengo que organizar mejor mi presentación personal y ya ella ya está más feliz de que ya logró lo que tanto quería durante toda mi vida.
pero siempre era como, por favor, igual. Entonces era como el niño de la familia. Y por eso siento que me siento identificada con Dianis también respecto a ese tema. Pero no nos has contado qué travesura hiciste. Ay, no, una, pero me da, ay, no. Por favor, esto no lo haga nadie, nadie, niños, no. Pues mi Ay, no, mami no en venías la casa, haciendo eso primero que todo. en la casa siempre les ha gustado pues tener vaquitas, ¿no? Una, dos vaquitas. Y resulta pues que mi mami también hace pan, una fórmula, una receta que le dejó mi abuelito. Entonces, ese día ella iba a hacer pan y me dijo, vaya, le da de comer a las vaquitas y les echa agüita. No, esa vaina quedaba como a 1 hora por allá entre el bosque, sola, y yo no. Entonces yo dije, bueno, me voy. Como a la mitad de camino vivía mi tío y sus hijos, que somos pues contemporáneos. Cuando llegué ahí y ellos estaban jugando, pues a mí me dio por jugar y me puse a jugar con ellos como 3 horas ahí. Y dije, ah, eso que no les debo y agua y paz para la vaca, no pasa nada, me regresé para mi casa. ¿Cómo estaban las vaquitas? Bien, bien, ahí comieron y tomaron muy bien. Al siguiente día, vaya nuevamente porque no alcanzamos a ir. Las vaquitas duraron sin agua y sin pasto como 4 días. Cuando mi papi subió a verlas y esas vacas como un ganchito así, todas flaquitas. Y No baja puede mi ser. papi y coge una correa y dice, pero es que a usted le da hambre y sed, a ellas también. Y me prende, pues claro, me pegó y me fui y me escondí abajo de un arbolito. Y escuché que mi papi se fue como atrás mío a buscarme. Y dije, va a venir a consolarme. Ay, sí, cómo no, fue y me remató. Ay, Dios mío. Ay, no. Y desde esa vez le cogí como fastidio, como cierta rabia a las vaquitas. No, a mí me decían, vaya a ver que yo decía, no, a mí no me mándeme a cocinar, mándeme a hacer cualquier otra cosa. Y no, y no, Si no me y voy a ya pues luego con me mis daba era vacas. como asco el olor de ellas, la lengua. Un compañero decía así como la vaca que se mete la lengua en la nariz y yo, uy, qué asco, uy, no. Y mira que eso ya ahorita, a la edad que tengo, digo, ay, qué pecado una vaquita, pobrecita, ella sufre. Y ahorita tengo unas vaquitas y ya hasta hacen me chupan la manito, pero esa vez fue. Y mira que me dieron y hablando con mi hermano, decíamos, oye, mi papi y mi mami nos pegaban, ¿cierto? Sí. Entonces, yo le decía, es de razón que usted es atrofiado porque dice si es loco. Y le dieron duro. Y decía, no, pero de verdad que nos dieron fue por nuestro bien. Y yo le decía, sí, realmente nos lo merecíamos. Nosotros en el momento decíamos, ay, no, en cualquier momento me largo de esta casa, los abandono. Y uno lloraba, y mira, a esta edad que tengo y no los he abandonado. Yo, Eso te iba a yo decir. recuerdo que mi mamá siempre dice eso, que yo siempre amenazaba. Yo, la verdad, te tengo que ser sincera, hay muy pocos recuerdos que tengo de mi infancia, más por el lado de mi mamá. Pero sí, ella siempre se cuando chiquita yo siempre amenazaba con que me iba de la casa y ella le decía, sí, mamita, venga, le ayudo a alistar la maleta. Y uno como que ya ahí decía como que, bueno, no, mejor me quedo, porque igual cuando uno decía, o los niños aún piensan eso, no piensan en que tienen que alimentarse, buscar dónde vivir, la ropa, todo, y son cosas que nuestras mamás siempre hicieron. Pero además mi mamá, sí, sí muchas veces, mucho tiempo estuvo como enfocada en su tema de su trabajo, porque era como su vida, como su colegio, sus niños. Siempre, la casa siempre estaba organizada, siempre había ropa limpia, lavada, planchada, la comida siempre estaba en la mesa a tiempo. Que son cosas que de pronto uno de momento no valora o no ve y dice como me voy de la casa, o por cualquier disgusto, cualquier regaño, pero son cosas que ellas siempre se han esforzado por mantener, porque uno tuviera como todo lo necesario para poder vivir y bien y cómodamente, cosas que ya uno crece y dice, ay, venga, la ropa no se planchaba sola, la ropa no se lavaba sola, la comida no se preparaba sola, la casa no se estaba sola, limpia sola. Y mi mamá, algo que también tiene que esto me parece importante contar, es que ella es demasiado cuadriculada con el aseo. Yo soy muy ordenada y soy como muy estricta con ciertas cosas y me encanta tener todo clasificado por colores, tamaños, por todo. Pero eso sí, no lo tengo en común, pero ella, por ejemplo, ella es de las que, no sé, llega a visita y no se ha ido, ya está barriendo y trapeando. Entonces, o que tiene que todo el tiempo, o sea, las chicas se tienen que permanecer limpia y ordenada siempre. Entonces, que si yo iba, bueno, tenía algo para mi habitación y ya lo acomodaba, y hay que estar aquí para que yo a su habitación. Incluso ya de grande que a veces iba a visitarla o a veces voy a visitarla
y llevo cosas, entonces yo busco un espacio donde puedo dejar mis cosas, pero ella no, tiene que llevarlo a un lugar donde no le incomode y dejar todo ahí bien acomodadito, quietico, para que no le incomode. Entonces es siempre súper curricular con el aseo y ella siempre tiene que tener todo supremamente organizado. Entonces es algo que es muy bueno, pero a veces también es como algo tóxico porque todo tiene que estar perfectamente. Entonces yo le decía, le digo, "Mami, espérate que se vaya la visita y ahí sí barres o va a hacer lo que tengas que hacer, pues porque, ajá, pero sí, Sí, es eso. ella siempre fueron como así, mi mami, pues la verdad desde que tengo uso de razón, como desde los 6 años, mi mami me enseñó ya como el orden, el aseo, la limpieza, a cocinar. Y ella siempre era estricta, siempre, siempre. En la mañana lo primero que hacía era ordenar la casa y ya cuando uno llegaba al colegio ya estaba todo ordenado, todo súper limpio. Y si uno dejaba cualquier reguerito, mira, limpia esto, lo otro, no sé qué. Y pues ella como que en ese sentido, ella sí me moldeó a su imagen, ¿no? Y Ujú. ahorita a veces ella como que ya, pues obviamente el cansancio, las cositas, ya hay momentos en que ella pues deja ciertos regueritos. Entonces yo, mire, y ella, ay, no, por favor, no se cansó, ya, usted se Eso pasa sí, de llame a tu cansona, yo, mamá. culpa suya. ¿Quién me enseñó? Pues usted. Entonces, digamos que como esa imagen sí me la forjó ella desde muy temprana edad. Y ahora me recordé cuando mi papi decía que él a los 11 años, así amenazando también al papá, ¿no? Que fue, cogió su ropita en una bolsita y dijo, voy a amenazar a mi papá para que llore, para que me suplique que me quede, ¿no? Y le dijo, bueno, papá, yo me voy de la casa, pues porque usted no me quiere, usted no sé qué, bueno, eso le montó el show, ¿no? Y él pensando en que mi abuelo le iba a rogar, llega y le dice a mi abuelo que le dijo, bueno, mijo, pues ¿qué podemos hacer? Se separa el alma del cuerpo que nace un solo día. ¿Por qué no me voy a separar de usted en nombre del Padre, del Hijo? Y le echó la bendición. Y Fuerte. entonces él, por el ego que él tenía, se fue de la casa a los 11 años. Él se ¿En fue a serio? trabajar. ¿Cómo? ¿En serio a los 11 años se fue? Sí, él se fue por Increíble. allá, dio con buenas personas, trabajó en Sogamoso, luego trabajó en Duitama, luego se fue para Cúcuta, porque A los 11 años. él es de Tasco, él es Chiquitico. recorrido y ya fue cuando... Recorrido, o sea, como tú. Sí, O sea, recorrido. También. sí, pero no crean que ese recorrido fue producto de las tandas, no, porque si uno regaña ahorita a un niño, ¡ay, el niño se va a traumar! Dios mío, traumado uno. Que no hay que darles pan y rejo. El trauma ya viene de fábrica. Es que es increíble ver que Eh, a los 11 años se vaya, porque pues yo veo a mi hijo Juan Diego de 11 años y yo no lo veo en chiquito. esas de que arranque y se vaya, o sea, eran otros tiempos, ¿no? Eran Sí. otra cultura, otros valores, ¿no? Porque en esa época Y pues también veían, los me riesgos, imagino, ¿no? Pues, sí, exacto, me imagino que veían algún muchacho de esa edad que quiere iniciar su vida y empezar a trabajar, pues lo ayudan, ¿cierto? Le dicen, venga para acá, ahorita es un delito. Sí, sí, claro. sí. Entonces Es que eran otros primero, tiempos. digamos que primero no había una ley que amparara, digamos, a la infancia. Ahorita ya no los amparan, los sobreprotegen y eso está haciendo que estén criando, porque pues pienso que no cría a mi hija así, pero sí que le estén criando en la era de porcelana. De que, ay, no me lo miren, no me lo toquen, ay, por favor esto, por favor lo otro. O sea, como le he dicho a mi hija, cuando ya se pase de castaño oscuro, ahí sí intermedian. Por el pronto, pues trate de resolver sus cosas, de ser como fuerte. Trato de decirle a mi hija que ella misma resuelva pues sus problemas, obviamente estando ahí, aunque a mí a veces me parte el corazón, pero así es como he ido formando a mi hija, como con una dureza. Ella es muy tierna, pero asimismo ella es de carácter fuerte. Entonces, eso es lo que pasa ahorita, que digamos que la ley, si usted regaña al niño, ya es un trauma, ya es psicología. Si usted de pronto le da un pellizquito, no, el niño va a quedar traumado para toda la vida. Entonces, pues no sé, esos son como Bueno, pensamientos de pero educación.
En el caso de, yo siento que estoy como en un punto medio, si ya vamos a hablar de la maternidad actual. Y es un punto medio en el que entiendo que hay que corregir, no estoy de acuerdo tampoco con los golpes ni con el cortico que mi papá tenía una cosa que era como un llavero que le llamaban cortico, que era como una cosa en cuero, que pone que son como las mechitas de una chaqueta, así como unas mechitas. Era un llavero y con ese, cuando había que dar, pues con el cortico me da, o con la chancla de mi o mi hermana. No chancla voladora, sino normal. Pero yo sí pienso que ahorita, digamos que de cierta manera hay que tener eso de la crianza respetuosa, que es muy importante, pero hay que saberlo equilibrar, ¿sí? Porque también nos vamos a los extremos. Pero sí pienso que a veces, sí pienso que como los golpes no resuelven nada, o sea, realmente lo que hacen es hacerte como más, no sé, mi mamá llegó a cachetearme un par de veces, aunque era juiciosa, y al final yo le decía, bueno, yo me en esta, ahora en esta, y ya, y pues el golpe, o sea, realmente a veces hacen más daño de lo que podamos decir que lo que nos pueda, o sea, o que los golpes que podamos dar. Entonces, si bien los golpes se recuerdan y demás, pero pues son cosas que de cierta manera se olvidan, pero hay cosas que hieren más que son las palabras. Y también siento que es importante que podamos como tener un equilibrio entre ser respetuosa sin golpes y sin palabras feas, pero también poner límites, porque tampoco podemos permitir que ahorita ya no se puede hacer nada, o sea, realmente ya no pueden ni siquiera abrir los ojos a un niño como hacen con nosotros, porque ya hay que pecar. O decirle como en la casa arreglamos, o cosas así, porque realmente, pero también no podemos irnos a los extremos de estar en lo anterior y o llegar a ser permisivos, porque realmente, digamos que, seamos sinceros, todos tenemos traumas y esos traumas fueron generados por nuestros papás, los papás de nuestros papás y así hacia atrás todas las generaciones. Entonces, yo pienso, es mi pensamiento personal, que hay que romper ciertos patrones y hay que permitir, o sea, como buscar nuevas estrategias para mm, como darle más certeza al futuro. No volverlos generación de cristal ni nada por el estilo, pero sí como ir eliminando esos traumas y eliminando como esas cadenas que van ligando a que si yo te pegué, si me pegaron yo te pego, si me gritan yo te grito, si me trataron así yo te trato así porque es que así aprendí. Porque realmente sí estamos rayados, o sea, seamos sinceros, ahorita hay muchos rayados, ahorita hay temas de salud mental mucho más complicados justamente por eso. Entonces, bueno, creo que volvamos al tema de la recocha, pero siento que era una paréntesis que quería hacer ahí chiquito. No, pero sí, estoy de acuerdo, pero como decía mi abuela, obviamente, exactamente, por el hecho de que a mí tal vez, y lo digo sinceramente, me merecía tal vez esos castigos fuertes, porque obviamente yo no fui un angelito ni una perita en dulce. Entonces yo digo, sí me lo merecía porque de ahí aprendí muchas cosas, pero ese simple hecho no quiere decir que yo se lo esté transmitiendo a mi hija. Mi hija con la edad que tiene, le pegué una sola vez y con eso fue más que suficiente. Y como decía mi abuela, no se necesita estar dándole como un arado, pero sí de vez en cuando apretarle un poquito. Sí. Ay, no, Y no me Dándole puedo como un arado, afortunadamente, ¿cómo? dándole como un arado. Sí. Es una cantidad de dichos que uno, por Dios. Me encanta. Pero Bueno, digamos que eso también hizo que educara a mi hija porque eh, no es ahora, sino ha sido de siempre que hay madres que puede ser, no sé, Fer tiene una, ¿cómo se diría eso? Una opinión diferente, pero pienso que en mi caso he sido papá y mamá a la vez, o sea, me ha tocado los dos roles. No quiero decir que yo esté suplantando al hombre, porque es imposible, pero sí me ha tocado durito con ella y la ternura de la mamá. Entonces, es un tema complejo. ¿Y cómo te castigaban, Dianis? O sea, ¿te pegaban con qué? ¿Con chancla? Con una Me, correa y me- con la chancla voladora. Uy, mi mami me me- gastaba un tiro, pero me da, espectacular. me dio risa que Angie hace un momento dijo que no era chancla voladora, era chancla normal. Entonces, lo que pasa es que está la ahora hay chancla un voladora y está la chancla que pega directo, o sea, sí, en las nalgas. Sí, está y la con voladora. estilo, Justamente ¿sí? el fin de semana estuvimos en una actividad en la iglesia en la que asisto, hicieron como una actividad Día de las Madres. Entonces dijeron, bueno, vamos así como a bater el tema de la recochita. Pues hicieron dos botellas y concurso de la chancla voladora. Y habían unas mujeres que tenían una puntería, normalmente eran las mayores. Hubo como una o dos jovencitas que la atinaron, pero las mayores, incluso una la lanzó y las dos botellas las tumbó de una vez como en bolos. Así.
Incluso Imagino hubo que la una que, chancla regresó a su mano, ¿no? Así como un boomerang. Y no, mira volvió esto, imagínate nuevamente. que hubo un momento en que le pusieron al esposo que ya era una pareja mayor y él dijo aquí, o sea, el tipo solo se paró frente a las botellas como para que tuviera la referencia. Entonces todos nos reímos y él se corrió, ¿no? Y ella lo lanzó y aunque él se corrió, la chancla le cayó a él, literal, o sea, fue como que él se pasó aquí a la derecha como unos metros y ¡puf! La lanzó y ahí, digo, hoyo en uno como, jeta en uno, como dirían por ahí también otro de los dichos de antiguos y le alcanzó a pegar al esposo. Entonces fue muy chistoso recordar como esos momentos de las mamás y ver como la técnica que tienen, porque no es una técnica milenaria que no es cualquiera puede hacerlo, son las mamás antiguas. Y allá lograban darle. Esa chancla voladora es Ah, muy reconocida. Y fue la muy chistosa chancla, esa experiencia por lo mismo. chancla, chancla teledirigida, porque si llegó listo y cumplió con tumbar las baterías, sin embargo, siguió hacia el objetivo principal, al marido. Sí, 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 sí. Entonces, sí, esa fue muy chistoso pues de recordar o ver eso. Y les decía, yo no tengo experiencia porque aquí practicamos la crianza respetuosa. Y fue muy chistoso, No, porque imagínense eso que ya no sé. cuando yo era pequeño, mi mamá, su elemento favorito para castigarnos era la chancla. Entonces ella se quitaba la chancla y nos pegaba, ¿sí? Chancla voladora ya no tenía esa técnica, la chancla voladora, pero sí la de pegar, exacto, de pegar así. Y una vez hubo, creo que fue una Navidad, si no estoy mal, a un primo le regalaron una patineta, que fue el regalo más grande de la Navidad, y empezamos a jugar en el garaje con la patineta, ¿sí? Entonces de lado a lado del garaje, y dele con la patineta. Y pues esas patinetas, no sé de qué, es una calidad de como esto, que se vendía en esa época, pues la patineta se dañó, se le salió una llanta, una rueda. Y claro, mi primo cuando vio que se le salió la rueda y todos estábamos jugando, pues se puso a llorar y todo, no sé qué, bravo. Y mamá le dio mucho pena que se viera de que nosotros le habíamos dañado el juguete a él. Y entonces nos llevó a mi hermana y a mí y cogió con la chancla y ¡pah! Nos pegó. Y cuando fue a pegarme a mí, yo le esquivé, yo me moví me fue a pegar siempre en la pierna, le pegaba y yo esquivé el chancletazo. Entonces, claro, estaba mi pierna así, pasó la chancla así por un lado, ¡fua! Y ahí me dio tantísima risa que mami hubiera cachado, que hubiera fallado, que yo solté la risa y mamá, claro, más rabia le dio y más duro me pegó, pero no me dolió, porque yo estaba, pues, o sea, el momento fue pura risa, entonces a mí me tocó fingir que estaba llorando. Y apenas se fue, yo, ¡fua, fua, fua, fua! Y llamé a mi hermana, Lili, mire lo que pasó, y los dos, ¡fua, fua, fua! Pagados de la risa porque mami había fallado, había escachado y me tocó, fue chistoso, eso es un recuerdo, me tocó fingir que lloraba, que me había pegado el chancletazo. Y una No, vez pues hablando de así chanclas que, ¿quién se va voladoras, a poner de mal genio, no? una vez hablando de chanclas voladoras, yo tenía una novia en Sogamoso y ella tenía pues siempre, muchas veces que yo le hacía visita, ella llegaba, la mamá de ella bajaba y se sentaba ahí también a hacer visita y a conversar y no sé qué. Y yo empezaba a molestar, y moleste, y moleste, y moleste. Entonces ella cosía, ella hacía disfraces, y estaba haciendo un disfraz de un payaso. Y empezó a molestar, empezó a hablar, y yo, pero ¿cómo se hace el disfraz de payaso? No, pues, y payaso triste o payaso feliz. Y así molesta, le molesté. La molesté tanto que llegó y se quitó la chancla y me la lanzó por la cara. Chao. Y ya casi esquiva y dice, uy, y allá pum, le pegó a una cosa que estaba detrás allá en la pared, y una porcelana y la botó y la rompió. Y la novia mi novia que yo tenía llegó y mirando así, yo, uy, y yo, uy, le esquivé, y yo no hice nada, usted le botó, usted lo Es tu rompió. culpa. Y la señora, a darse cuenta que no me ha pegado, se puso como bro y como que se reía, como que no sé qué, pero Asumo fue su una escena muy responsabilidad. chistosa con la chanclatería. Y por ahí a veces cuando yo no me encontré con ella precisamente en Samacá, me encontré con ella hace como unos 4 años, que estaban por ahí de visita, y me encontré. Bueno, yo le recordé, ¿se acuerda la chancla? Que sí, entonces, ¿qué tal? Y esa señora me miraba así todo rayado y como que me acuerdo de la rabia que me dio, pero de la risa que tenía, que tuvo que aguantarse para no esto, porque fue muy chistoso. Imagínense la chancla volando y yo llego y, ¡puf! Y pasa de largo y ¡pah! Jala una Matrix. porcelana y la rompe y yo. Y antes me decía, culpa suya, ¿por qué se quitaba? Percy, me hiciste acordar de que te estaba haciendo el que lloraba, de Ah, mi sí. hija. A mi hija le pasó algo parecido. A ella le pegué con un limpión, así.
no sé por qué me la sacó, me la voló y le pegué así. Y ella, y yo la miré y ella, guágame la risa, yo está culicagada. Y Yo me acordé, mi mami me miraba y decía, tremenda tanda la que usted le dio a esa niña. yo me acordé de un castigo que a mi papá le parecía el más castigo más malo del mundo y yo lo amaba porque cuando estaba en bachillerato, él, pues tenía mi celular, me mandó el celular, creo que era la primera vez con la panela que tocaba cargarla en carretilla, la antenita, que eso siempre le conseguía una carga bonita para que se viera femenina. Y ya después fuimos evolucionando y en ese proceso, no recuerdo qué celular tenía, pero él pensaba que al quitarme el celular me iba a castigar porque no iba a tener contacto con mis amigos. Pero yo era muy feliz porque cuando se molestaba y se enojaba y me castigaba con quitándome el celular, era más fácil porque yo me podía demorar más tiempo al salir del colegio y no tenía quien me llamara y me encontrara. Porque mi papá es de los que, o sea, mi papá, aquí papi me perdonará si ves este video, muy controlador, o sea, es muy controlador y siempre quiere tener el control de todo. De que a qué hora llegaba, que si tenía que salir, que abre la puerta y salía a la esquina, ¿para dónde vas? Y yo, voy a salir aquí a la esquina, o sea, literal aquí en la esquina dentro de la casa, dentro de la zona del terreno de la casa. Entonces era muy controlador. Y algo que me generaba mucha risa y satisfacción era como que cuando él me castigaba sin celular, pues perdía el control sobre mí. Entonces, pues yo no era que me demorara horas, sino me demoraba, no sé, un ratito más como hablando con mis amigas, con una en el parque. Pero era muy chistoso porque él pensaba que era el peor castigo que me podía cometer. Actualmente tal vez sí, porque los chicos sin celular ya no son nada, pero en ese tiempo no, en ese tiempo lo que yo hacía era tener más libertad de cierta manera, entonces era un castigo que era un poco irónico porque él pensaba que era lo peor, pero pues yo era feliz porque así estaba más tranquila y más si estaba enojada, entonces como que no podía llamarse, me diga, no me va a hacer que llegue a la casa rápido, que dónde está. Entonces eso, era otro tipo de castigo aparte del cortico. O sea, el castigo era para él, Sí. Exactamente, sí, se le devolvía. se le decía exactamente. ¿Y tal? Oiga, ustedes fueron muy sanos, Sí, yo muy, sí, pues es muy que con esa sanos. manera de control, como, sí, realmente yo era siempre, y aún soy muy juiciosa. En ese tiempo obviamente era como de la casa al colegio, del colegio a la casa, y ya, amigos, pocos amigos, amigos sanos. Ay, para fiestas, yo me acuerdo cuando trabajamos con Fernando en la primera temporada, em, cada mes hacíamos los cumpleaños incluso no era cada mes, creo que era cada que alguien cumpleaños hacíamos algo específico, y por esos días Sí, era cumpleaños el día. cumpleaños, yo estaba haciendo mi práctica y cumpleaños la persona que era la tesorera en ese tiempo, secretaria, y nos fuimos ahí a la vuelta de la oficina a un barcito que habían puesto, era un barcito que pasaba por, ahí se lo que pasado por muchos negocios, y era como un lugar donde había sillas normales, se tomaba algo y pues, bailábamos. Entonces yo pedí permiso para quedarme y pues como vivimos fuera del pueblo, entonces él tenía que recogerme eso así porque esa no era transporte. Y él era tan controlador que siempre llegaba antes a recoger. Entonces me decía, a las 9 la recojo. Y yo, ¿cómo? Pero si hasta ahora empieza lo mejor, yo, o sea, hasta ahora estamos empezando. Entonces ese día fue como que fuimos como hicimos la comida en la oficina, cenamos y nos fuimos a la vuelta a bailar, como a celebrar con esta persona. Y me llamaron como a las 8 de la noche, me llamaron por teléfono, yo salí a contestar la llamada y yo vi un carro allá como media cuadra arriba cerca del parque con las luces prendidas y yo como, normal, yo sé que me llamaba, normal, entré. Cuando después me dice, yo estoy aquí afuera y la vengo a recoger. Y yo no sé cuánto tiempo fuera supervisando qué estaba haciendo, me imagino. Y yo me dijo, ¿usted vino a hablar por teléfono o vino a celebrar el cumpleaños de su compañera? Y yo como, ya, deja el control, por favor. Entonces sí, me tocaba ser muy juiciosa porque el nivel de control era grandísimo. Y cuando me daban del puerto cierta libertad, pues tenía que ser muy responsable con la libertad que me daban, pues porque necesitaba aprovechar y buscar futuras opciones, futuras permisos. Entonces, sí, la vida me obligó a ser muy sana y por gracias a eso soy quien soy ahora y soy muy juiciosa. Todavía. Em, En la casa, pues como lo del aseo y mi hermano era un poco desordenado. Entonces yo le decía, espere que seque el piso y ahí sí entra. Y él como por pelear conmigo, entraba antes así. Y yo, ¡ay, y lo cogí Bien, acá. Y mi mami, ¡ay, lo va a ahorcar! Con la voladora.
Diana me hizo acordar el mismo sábado que hicimos la actividad del Día de la Madre allá en Tunja, en la iglesia. Habían unas personas, unos hermanos como bar trapeando y el mismo de la chancla voladora que le pegaron con el boomerang llegó allá y luego volvió. Estábamos en la puerta y estaban trapeando y empezaron a llegar las mamás a entrar y entonces todas en la puerta y él dice como, tranquilas, sigan, no pasa nada. En la historia de las personas que si les pisan el piso mojado, eso, y que matan por el piso mojado y que aventan la chancla son las mamás, los hombres no hacemos eso, así que sigan, no se preocupen. Y fue muy chistoso porque todos me muerto de tener risa como las que pegan por pasar con el piso trapeado son las mamás, los hombres no. Está muy chistoso, me hiciste acordar de eso. Ay, no. Mi infancia fue muy cruel. Casi me deja tuerta también mi hermano. Justamente por lo mismo. Que no entre, que estoy trapeando, que el piso está mojado. No, él no. Entonces, claro, él por no dejarse pegar, salió así a correr. Y no sé si recuerdan esas caucheras. Sí, Esa era el arma poderosa de mi hermano, ¿no? Entonces, claro, él salía hacia correr. Y donde el vecino cultivaban papa. Y esa papa da como unos mamoncitos, unas pepitas verdes. Entonces, y hay momentos en que ya quedan así como blanditas, blanditas. Pues el hijo de madre agarró una pepita de esas y él estaba ya así en una esquina y yo mirando así por la otra esquina dije, donde se deje atraparle casco. Y él así, claro, cuando volteo, ese es otro de una puntería y agarro así y yo me pego en el ojito y esa vaina pues se explotó así y el ojito negro y después era, ay, ay, güey. Yanita, no le diga a mi papi, no le diga, venga, súbete, no sé qué, yo, ay, tras de fea tuerta. Bueno, y si nos Y ya cuentan, llegó mi mami y yo me decía, no le diga, yo no le digo. Y ya, mami, yo me pegó y yo no estoy ¿qué se ay, escucha? no, Eso también se espera de milagro ustedes en esa casa. sí, sí. Y ahorita nos recordamos y entonces nos da risa porque nosotros le contamos pues a nuestros hijos. Entonces les digo, no vayan a ser malos como su papá, como yo. Y entonces llega y dice, sí, claro, ¿cómo no? Usted era la que era bien costra, bien caspa con nosotros, nos mordía el pobre Wilson, mire cómo lo traumatizó. Apunte mordiscos. No me Pero imagino ver eso, o sea, haber visto esas escenas. Todas que me han contado Diana son muy chistosas, de verdad. Demasiado sí, buenos. mi vida, pues digamos que no tuve infancia en cuanto a muñequitas, porque mi papi me compró un día una muñeca así súper grande, hermosa, y como él sabía que yo era un estomaguito, entonces todo lo desaparecía. Tenemos el concepto. Entonces mi papi dijo, esto costó, la metió en una bolsita y me la colgó allá, y yo allá como voy a mirar mi muñequita para no dañarla. Pero eso es como más de la vereda, Diana, porque conozco una historia igual donde mis papás fueron, creo que como padrinos de bautismo, algo así, de una niña por allá de la vereda, y le regaló una muñeca y la pusieron al lado de la Virgen. Entonces, el año siguiente, cuando fueron a dar el próximo regalo, que ya fue como para Navidad, a esta hijada, fue como que fueron a la casa y no sé qué, el regalito, y que sí, mira, ay, gracias, padrino, ya, aquí tengo una muñequita al lado de la Virgen. Nunca la dejaron usarla porque la dañaba. Entonces decíamos, y eso queda como anécdota familiar, entonces cada vez que hay un regalo, como, para que la guarde la Virgen. Y Sofía ya sabe, mi hija ya sabe, entonces a alguno le contamos la historia y cada vez pasaba pidió algo, dijo, les prometo que la guardo al lado de la Virgen. Así, o sea, realmente ya quedó como la anécdota familiar después de esa experiencia, entonces creo que es un tema de la vereda y aquí ya se trasladan las costumbres más para abajito. Sí, a mí me gustaba, como a mí no me dejaban la muñeca, entonces agarraba unas laticas de galletas. Recuerden que primero venían las galletitas en unas laticas como larguitas. Las de los hilos. No, las de los hilos no Esa están era mi seguramente. muñeca, entonces la amarraba ahí. Entonces mi papi siempre me decía, no, 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 eso vaya más bien cocine, eso deje ser capamachos, cabra loca. Pues y a mí me gustaba treparme en los árboles,
molestar increíble. Y mi mami un día, no, un día mis hermanos están vivos de milagro. Un Bien. día mi mami me dijo, hágales unas onces a sus hermanos, un agua de panela y una arepa que ya le enseñé a hacerla. Ujú. Pues claro, ya como más o menos sabía cocinar, pues me puse a hacer unas arepitas. Y coloqué el aceite y esa vaina del aceite empezó como a hacer así, y yo eché así esas arepas y las sacaba quemadas, pues por fuera quedaban súper bien, ¿no? Crudísimas por dentro. Cuando llega mi hermano y claro, hice una súper grande. Mi hermano mayor y claro, como decíamos primero, como era más garoso, se cogió la más grande, ¿no? Y la mordió y claro, salió así toda esa masa, pero cruda, cruda, cruda. Y él que por no dejarla perder, agarró y cogió así como por fuerita y botó lo más crudo. Ay, pues le agarra un dolor de estómago a esos muchachos. Dios mío. Y después, mami, no la deje que cocine, no, que eso nos va a matar. Les dije, pero agradezcan que no los debe morir de hambre, son desagradecidas la gente, Menos. ¿no? Cocinan ustedes. Sí. Todos en el baño allá, quítese que me toca a mí. Que les tocaba al bosque porque todos a tiempo. Netrina ya. Imagino todos ahí acordándose, Diana, no sé cuántas. Ay, no. Las anécdotas con las comidas mías en mi infancia fueron muy locas. Bueno, creo que tenemos que hacer un episodio de solo que se Total. llame Anécdotas de la infancia de Diana. Sí, sí, porque hay demasiadas, definitivamente. Digo, eso toca para otro episodio, tú solamente de Diana aquí, nosotros nos reiremos de escucharla. Ay, no. Les confieso algo, mi temor cuando llegó mi hija a este mundo Ajá. era que ella saliera así de loquita. Ay, la vas a pagar, Diana. Ay, eso me Eso decía mi decía mi abuela. mamá. Mi abuela me decía eso. Mi mamá decía eso, cuando tenga hijos me va a entender. Y yo sí, ya entendí. Y otras cosas que sonaban más a maldición que a advertencia. Te Pero decía tu mamá. no, o sea, sé que decía como, cuando tenga hijos me va a entender. Y ya otras frasecitas adicionales que no quiero mencionar, que No, sonaban dale, más a dale. maldición que a otra cosa. Entonces eran como, sí, bueno, esto me lo merezco, esto es tu culpa por tus palabras. Así que con sus palabras. Me hiciste acordar de una anécdota, claro, pues obviamente como nuestras mamás nos castigaban con chancla, con todas estas cosas, pues ya uno de papá pues ya no quiere tampoco castigarlos así, sí, entonces yo me imagino pegándole a mi hijo así, me da un pesar, digo, ay no, pobrecitos, muy chiquitos, Y no pero entonces lloramos me acuerdo que juntos. en esa época ya estaba el tema de la psicología y los castigos más simbólicos y todo eso. Entonces en un momento le dije, entonces un castigo para que estaba pues de moda, por decirlo así, cuando Santiago, mi hijo mayor, tenía era pequeñito, era que echarles agua en la cara, sí, sí, meter la Ujú. mano en agua y echarse, sí, splash en la cara, como así. Entonces, en algún momento de esos, entonces también dicen, no, que darle un baño con agua fría, así sea con ropa y con todo, que eso, más dicho, los ponen finitos, que porque tan, Bendito. sí, pero, o sea, no es un castigo así que le pegue y le deje marcada la chancla, pero Ni era como mételos un al castigo tanque más simbólico. tampoco. Sí, y entonces en una de esas se portó mal, está haciendo pataleta, entonces yo llegué y lo cogí, ya no más, Santiago, y lo cogí, me lo llevé y lo puse allá en la ducha. En la casa de mi mamá hay dos duchas, o sea, dos baños con ducha, uno tiene agua caliente, el otro no, entonces lo llevé para la que no tenía agua caliente, claro, para que le doliera más el agua fría ahí en todo su cuerpo. Y llegué y lo metí allá y lo puse ahí debajo de la ducha, y mientras yo fui a abrir la llave, el chino de madre se me escapó por entre las piernas, salió corriendo y se escapó. Yo quedé con la mano en la llave y el chino salió corriendo y jugaba de la risa. Fue tan chistoso. Pues que a Se mí se te me pasó pasó el más genio. Y momento. salí chino, y de madre, se me escapó, venga para acá y juá, 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 juá. O sea, de ser un tema de esto terminó en una recocha porque me dio mucha risa. Y él todavía se acuerda de eso. Claro, él era pequeñito, cabía entre mis piernas y salió corriendo, escapado para no dejarse echar agua. Es que digamos que eso no va para todos porque una cuñada le hizo casi algo parecido a mi sobrino.
El chino molesta y molesta y pues ella nunca le pegó a ese niño. Molesta y molesta y molesta y lo agarró y dijo, pues lo voy a castigar con agua fría. Y fue y lo metió así un poquito en la alberca, como de acá hacia abajo, y ella pensó que el chino se iba a poner a llorar, que iba a ser, mejor dicho, Piscina. el trauma, Dios mío, cuando lo mete así, ese chino más contento y decía, ¡más! ¡Más! Y lo chistoso entra y le dice a mi mami, ella es caleña, ¿no? Le dice a mi mami, ve, Rita, mira, Juanjo, voy y lo meto y el chino feliz. Claro, es que los castigos no aplican igual para todos, o sea, mientras que a algunos que los metan en la alberca es un castigo, y que es algo fuerte también, pues porque complicado, para otros es como piscina, o sea, es lo máximo. Y así pasa con muchos castigos, puede que se convierta en una anécdota divertida en el proceso porque suele pasar. Entonces, es bien, sí, esa dinámica de ser Claro, mamá y, o porque ser papá ella, y castigar digamos es que compleja. ella vio ese castigo en mi hija, y mi hija sí, y mi papi, usted se va a tragar esa china, mírenlo, y yo, ay, no, mejor dicho, esa niña quedó marcada, y la niña, y claro, como ella vio que a mi hija le dio duro, entonces digo, yo Ajá, voy a hacer eso lo puede ser mismo al igual. mío, ese chino más feliz. Yo con mi hija también lo practiqué y con ella sí lo practiqué un par de veces porque lo consideré necesario para no llegar a los golpes ni nada. Y ella siempre me dijo, no, mami, no, no. Y después dije, no, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Después la que sale perjudicada soy yo porque el día que quiera bañarla con agua fría, ¿cómo carajos voy a bañarla con agua fría? Me tocó pausarlo. Y actualmente ya a veces es como que tengo, no quiero, pero un tiempo que nos quedamos sin agua caliente porque quitamos el calentador, ya ella era feliz bañándose con agua fría. Entonces yo dije, bueno, menos mal paré porque después la del sufrimiento iba a ser ya cuando quisiera bañarla con agua fría. Pero sí, cada castigo aplica diferente a cada uno. Igual yo siento que podemos, de este capítulo podemos resaltar muchísimo como la labor de esas mamás o papás, porque igual aplica a los dos, pero esas mamás que están ahí pendientes de la crianza. Digamos, las mamás pueden llegar a hacer todo, psicólogas, enfermeras, chefs, o sea, de todo, una mamá hace absolutamente de todo en la vida y siento que es importante aprovechar este espacio para reconocer esa labor tan grande que hacen las mamás y los papás obviamente, o los papás que crían solos, las mamás que crían solos, porque realmente es una tarea difícil y siento que si de por sí, cuando hay una pareja presente en la vida de un hijo, es difícil, aún es más difícil cuando está solamente papá o solamente la mamá encargada de cumplir ese rol. Igual hay roles que personalmente considero que una mamá o papá no puede cubrir. Digamos, si hay una mamá, puede hacer el mayor esfuerzo por cubrir el rol de padre, pero hay cosas que los hijos van a entrar de su papá directamente, una figura paterna. Igual lo viceversa. Si hay un papá, que hay papás que crían, hay papás que están solos, y de que sus hijos, igual, aunque hagan su mayor esfuerzo por cubrir ese vacío de su mamá, hay cosas que no va a poder cubrir, pero creo que eso es lo interesante justamente de esta labor, de que hay cosas, podemos hacer muchos esfuerzos y habrá cosas que pueden aprender de nosotros, como hay cosas que de pronto ya tengan que aprenderle en otras partes. Pero quiero como obviamente aprovechar este espacio para agradecer a esas mamás y papás que hacen su rol cada día y también quiero invitarlos a cada uno de ustedes que nos están viendo a que puedan poner en los comentarios cuál es ese como esa anécdota que más recuerdan de sus mamás o sus papás y también cuál es esa frase que represente que siempre está en sus mentes que aprendieron de su infancia de sus padres. Recuerdo un castigo que yo intenté hacerle también a mi hijo mayor. Él dice que él fue un conillo de Indias, que él era el de probar a ver qué funcionaba, porque a él sí lo castigué harto, en cambio los otros dos no. Entonces, el castigo que yo le hice a Santiago en ese momento que estaban de moda los castigos psicológicos, entonces otro castigo era Ujú. encerrarlo en una habitación oscura. Entonces, claro, hacía pataleta y yo lo encerraba en la habitación, cerraba la puerta y lo dejaba ahí. Era 3 minutos, tenía que dejarlo 3 minutos ahí contabilizados, que él llorara ya. Entonces, más o menos, varias veces funcionó. Sí, iban 2 minutos y medio y era la puerta y ya estás calmado. Sí, ven para acá, no vuelvas a hacer eso, y listo. Una de esas veces, pues llegué, hizo pataleta y lo encerré en la habitación o en el baño, no recuerdo, lo encerré con la luz apagada y cerré la puerta. Y yo ahí, y te quedas ahí. Y él ya, "Ah, ah, ah", y pasaron los 3 minutos y seguía, "Ah", y yo este chino que, y abrí la puerta y el berraco estaba con una linterna, lo tenía prendida y estaba haciéndose el que lloraba. "Ah". Yo estaba preparado él. ¿Y tú dónde sacas esa linterna? Y él,
Y ya la tenía lista, sabía que en algún momento le iba a regañar, entonces voy a dejar la linterna aquí encaletada, cuando me regañe aquí ya tengo luz. Es que son creativos y por eso a veces los creativos, lo que digo, no son funcionales. Es como el de que si te cae una cachetada, la primera listo y llora y ya después como aquí está el otro cachete. O el de la chancla que tú corres y si te alcanzo que va la chancla voladora. O el del lago sacada. Castigo es diferente y cada etapa de la vida de los chicos es diferente. Entonces ya hay castigos que no aplican. Por lo menos ahorita yo que hago con mi hija es cuando eh, le pido que haga, ni siquiera cuando te hace show, le pido que haga algo y no quiere, yo, bueno, listo, tranquila, no te preocupes, no lo hagas. Pero ya saben que si no hace una consecuencia y no va a ser un golpe, no va a ser un grito, es como, ¿quieres algo? ¿Quieres ver una película? ¿Quieres hacer cierta cosa? Bueno, pues primero que todo tienes que cumplir tus responsabilidades y después ya vienen los como, no premios, pero sí como los beneficios por ser responsable de cierta manera. Y no es como un castigo o un premio, sino es como una consecuencia positiva o negativa. Y es ahí donde se evalúan las diferencias de creencia entre la antigüedad y los tiempos actuales, porque las cosas van cambiando. Y ya hay castigos que ya no aplican, o que después de ser reiterativos ya no tienen ningún impacto en los niños. Entonces, es muy chistoso lo que cuenta Fernando de la Linterna y Santiago. Bueno, chicos, para terminar, ¿cuál es la frase que más recuerdan de su infancia? O alguna cosa que ustedes quieran como recalcar como ya para cerrar este episodio. La frase de estudie para que después no le toque agarrar un asador. Porque yo agarraba el asador y dañaba las papitas que iba a sacar. Y me decía, no, no iba a cocinar. Más bien estudie para aprender a agarrar el asadón, porque se tira el contigo cuando esté allá metida. Mi papi hizo un cuento muy parecido al de tu hijo. Había un chino terrible, pero tremendo, tremendo, y que digo, pues madre, lo voy a castigar y lo voy a encerrar en ese cuarto oscuro, y por la noche paso y digo que viene el diablo. Y claro, efectivamente se encerraron al chino y el chino era tremendo, tremendo, era terribloso. Y lo metieron allá y claro, el señor pasó y le golpeó al chino en la puerta. ¿Y el chino quién es? ¿Quién es? Y el señor dijo, el diablo. Y le dijo, ¿qué quiere, diablo, hijo de madre? No funcionó el castigo. Ahí es cuando uno queda como, ¿pero así era? No, creo que no. Creo que así no era. Pues vamos a hacerlo. Nos vemos, que mamá está que me llama y si no le voy rápido me regaña y me manda el chancletazo. El chancletazo esta vez sí atina y me pega. Le pega con el limpión. Con el... Chicos, esto es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado y pues para cerrar, la madre para todos. La madre para todos es un ser muy especial. Café y recocha.